Hola amigos, vamos hoy con otro vídeo lamentable, el tema sobre el que va el vídeo, porque el Barça ha sido sancionado, o mejor dicho, el TAS ha ratificado la sanción al Barcelona por saltarse el fair play financiero. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Barcelona va a tener que pagar nada menos que €500.000 por camuflar ingresos por la venta del 10% de los derechos de televisión. Básicamente, aquí tenéis la noticia más detallada, lo que ha hecho el FC Barcelona ha sido ni más ni menos que declarar como ingresos ordinarios o como ingresos relevantes e ingresos que son extraordinarios, como es vender vender sus derechos televisivos, el 10% de sus derechos, durante 25 años a Sixth Street por 267 millones de euros. Y repito, esto lo clasificó como ganancias de una venta, como si fuera una venta ordinaria y un ingreso ordinario, cuando está claro que esto es una de las famosas palancas y es un ingreso extraordinario. Todo esto está muy bien. Además, el TAS hace advertencias al Barça y le dice que si hubiera gestionado bien su dinero, no hubiera tenido estos problemas, ¿no? Y el que estuviera mal en una situación financiera mala no justifica el no cumplir las normas. Es decir, el hecho de que tú te quedes en pobreza o tu empresa quiebre no te permite salir luego y atracar un banco para poder compensar eso, ¿no? Es un poco resumido, no vamos a entrar mucho en cuestiones técnicas. Ahí tenéis la noticia para leerla al completo. Lo cierto es que todo aquel tema de las palancas nos sonaba muy mal a todos, y le sonaba sobre todo muy mal al resto de equipos del fútbol español, equipos como el Real Oviedo, equipos como el Murcia, equipos como el Málaga, equipos que fueron descendidos de categoría por no cumplir con unas condiciones económicas, pero eran equipos pequeños y estos equipos pues no pueden protestar, se les sanciona, se les baja de categoría y tiramos para adelante, que no pasa absolutamente nada. Estamos hablando del FC Barcelona y aunque la sanción es considerable, visto las sanciones que hay en el fútbol, que son todas irrisorias, no vamos a hablar ahora de los 3.000 euros al Atlético de Madrid, visto las sanciones, pues es más que respetable, 500.000 euros. Pero hay una cosa evidente, a los equipos, a sus aficionados, estas cosas les da exactamente igual. Lo único que duele a los equipos son las sanciones deportivas. Si en vez de los 500.000 euros al Barcelona le bajan de categoría y le dicen, por no haber cumplido con el fair play financiero, te vas a segunda división, ya verías tú cómo las cosas eran diferentes. Pero si me quejé amargamente de la sanción irrisoria al Atlético de Madrid, pues me voy a quejar también de esto. Me parece que 500.000 euros por falsear, engañar y además luego insistir y decir, oye, sí que estoy engañándoos, pero es que es así, hasta que el TAS les niega el recurso, me parece que es lamentable. Y que un equipo como el Barcelona, que lleva así desde antes de la pandemia, falseando y entrampando los números por todos lados, con sus famosas palancas, me parece que ya es hora de que este equipo reciba una sanción ejemplar deportiva. Porque por mucho que ahora les metan 500.000 euros, todos los fichajes que hicieron esos años, los hicieron con estos dineros, los hicieron con estas trampas. Por lo tanto, si el beneficio fue deportivo de sus trampas económicas, las sanciones tenían que ser deportivas y no una vulgar sanción de 500.000 euros.
Lo que sí está claro es que esto deja en evidencia a la directiva del Barça y en especial a Laporta. Os le está dejando como tramposos, como chamulleros, que es lo que estáis haciendo. Y ojalá llegue un día en el que a los equipos grandes como el Barça o como el Atlético, que no cumplen con la normativa, que no cumplen con la ley vigente y que hacen lo que les da la gana, ojalá lleguen sanciones ejemplares, de esas que decía la ministra. Sanciones ejemplares de verdad. Porque aquí solo hay una verdad. El único equipo que está cumpliendo con todo, que tiene su economía saneada, que no tiene que hacer palancas, que no tiene que hacer trampas y que no tiene salvajes en su estadio, es el Real Madrid. Y está viendo como sus dos rivales, el Atlético y el Barça, se están pasando por el forro de sus caprichos todas las leyes para luego recibir sanciones ridículas. ¿Dónde está la justicia? El Real Madrid tiene que entrar a saco con esto, porque no es justo. Y si me apuras, los demás equipos de la Liga tendrían que hacer lo mismo. Lo del Barcelona es una vergüenza, una auténtica vergüenza. Y urgen ya sanciones ejemplares de verdad para los tramposos, para los salvajes y para los que no cumplen con la ley. ¿Llegará algún día? Espero vuestros comentarios. Por favor, darle al like, que nos ayudáis mucho dando al like. Suscribiros al canal y darle a la campanita. Y sobre todo dejarme vuestra opinión, porque este tema va a dar mucho que hablar. Nada más. Un abrazo, un saludo y hasta luego.